Más Noticias. Vamos con la noticia y la más importante pues tiene que ver con lo que está pasando con Farah, nuestro ídolo del tenis, porque está pasando por un mal momento, además por una confusión que además puede terminar siendo una pelea jurídica, una sustancia que está en todas las carnes. Carlitos. Así es, totalmente, Giovanni. Pues una confusión que hay que esperar un poco a que salga la segunda contramuestra, que saldrá en los próximos meses. No sabemos cuánto va a tardar. De momento sabemos que incluso lo confirmó hoy el mismo deportista, positivo por Bolderona por una prueba que se le hizo en Cali el 17 de octubre del pasado año, el 2019. Por esta situación ya sabemos por lo menos y tenemos claro que se perderá el Abierto de Australia, en el que tendría que haber acudido ahora con Cabal, con su pareja, pero se arriesga a poder perder todo el año y la peor situación que nos condena, sobre todo a nosotros en los Juegos Olímpicos, se perdería a Tokio y esta es la peor situación, el peor páramo que podríamos encontrar de todos. Esta es la situación que tiene Robert Farah en estos momentos. Hace unas horas, la ITF me comunicó la presencia de Boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali. Con esa frase, Robert Farah confirmó en un comunicado la presencia de dicha sustancia prohibida en su cuerpo. La primicia la dio Andrés Botero, periodista del sitio web de Red Más Noticias. Es un primer resultado, es un resultado negativo adverso a una prueba que se le hizo supuestamente en Cali. El tenista entra ahora a un proceso de investigación y contramuestra para determinar si hubo dopaje o no. ¿Está en riesgo entonces la participación de él en los Juegos Olímpicos? Yo creería que sí, porque esto no es de un momento a otro, la ATP y la ITF se van a tomar un tiempo para la investigación. Además también pienso que se va a perder su participación con el equipo colombiano en Copa Davis y ya después de pronto de darse una sanción, pues podría perderse hasta el resto de temporada. El deportista de 32 años defiende su inocencia manifestando que 2 semanas antes de la prueba en mención fue testeado en Shanghái, China y salió negativo. Mismo resultado en otras 15 pruebas aleatorias durante el año. Además, la sustancia encontrada, boldenona, pudo haber sido adquirida accidentalmente por consumo de carne vacuna, como lo advirtió el Comité Olímpico Colombiano en un comunicado hace 2 años a todos sus atletas. Dicha sustancia es vendida de forma libre en Colombia bajo prescripción veterinaria y es utilizada de forma frecuente en el ganado vacuno. En dicho estudio del ICA se comprueba que hay boldenona en 1 de cada 4 muestras de residuos del ganado vacuno. Esta sustancia es usada en las vacas para aumentar su masa muscular. En caso de comprobarse el uso deliberado de la sustancia y el respectivo dopaje, por supuesto, llegarán las sanciones. Tenistas que han salido con esta misma sustancia purgado de 9 meses hasta 4 años. Obviamente, pues él va a tener el derecho a apelar esa decisión. Pero no perdería los títulos obtenidos en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Él dice que el primer control se lo hicieron en octubre y pues él ya había jugado tanto Wimbledon como el Abierto de Estados Unidos, entonces no creo que haya ningún problema por ese lado. Ahora su compañero de fórmula, Juan Sebastián Cabal, buscará una pareja para competir en el Abierto de Australia y defender el puesto número 1 en el ranking de dobles de la ATP. Difícil. Muy difícil esta situación, sobre todo uno de los 2 deportistas, lo hablábamos antes, junto con Egan Bernal, Cabal y Farah, fueron los deportistas del año pasado. Los logros que consiguieron eran históricos para Colombia y estaban haciendo un paso en un terreno, sobre todo donde Colombia no había hecho nada hasta ahora. Y de repente nos llega este positivo. Me preguntáis un poco, si me dejáis dar mi opinión un poco respecto a los positivos. Rara vez se ha visto que al final la contramuestra se contradiga a lo que ha dicho ya el primer positivo. Aquí ya hay muestra y contramuestra. Siempre es el mismo proceso. Lo que ha pasado ahora, para que se tenga en cuenta, no se puede hablar todavía de caso de dopaje porque todavía, como tal, legalmente no está considerado dopaje. Por eso se le dice ha dado positivo en esta sustancia. Es decir, se le encontró en una prueba que se le hizo el 17 de octubre, 15 días antes, incluso él dice también, por ejemplo, que en el Abierto de Shanghái también le hicieron ahí una prueba y ahí no dio positivo. Es decir, 15 días después, estando en Cali ya, es donde le hacen la prueba y ahí es donde igual puede, es su argumentación, puede haber consumido un tipo de carne aquí en Colombia, donde hay ya un aviso de parte del Comité Colombiano que hay muchas carnes contaminadas por la boldenona. Entonces,
ahí es donde encajan las piezas para Farah, que al final es la prueba donde se la ha hecho aquí en Cali y es donde él va a argumentar, al final, esta es la prueba que yo creo Pero que Carlos, es yo tengo por una donde pregunta. tengo que Si se sabe que la carne de vaca tiene boldenona, que hay posibilidad de que salga positivo por boldenona, los deportistas de alto rendimiento no tienen una restricción para cierto tiempo antes de una competencia no consumir entonces carne para que esto no les vaya a pasar. No, ellos pueden. Esa restricción no ellos existe. en teoría pueden comer lo que quieran. Mientras al final ellos en el resultado del examen no den positivo en una sustancia que es la que está inhabilitada por la AMA y por la agencia, que es la agencia antidopaje, ellos pueden consumir lo que quieran. El tema es más bien la advertencia que le dio en su día el Comité Olímpico Colombiano a los deportistas de Colombia, y os lo voy a decir, por ejemplo, la dio en el 2017. Aquí en Marca hoy hemos resumido varios casos que pasaron más o menos de esa época. Fabián Puerta, no sé si lo recordáis también, el campeón de Cali. Carlos, es muy difícil, ¿o no, Mauricio? Claro, pues entonces, ¿qué comen? Sí, Y la de acuerdo, proteína y la es muy dieta, ¿cómo difícil. se maneja? Dejadme daros un ejemplo. En solo un año, todos los casos que salieron aquí en Colombia de boldenona, por eso sacó el comité. Fabián Puerta, Juan José Amador, también ciclista. Alexis Camacho, también ciclista que salió. Los dos pesistas, Andrés Mauricio Caicedo y Jason López. También, este es un caso pasado, el de Echeverría. Pero estos primeros casos que te he dicho deportistas son varios que se repitieron en muy poco periodo de tiempo en Colombia, donde el comité advirtió esta situación. Yo encajo por ahí la situación. Lo difícil es cómo ahora un deportista puede mostrar ante la AMA que ha sido por el consumo de una carne o que ha sido por una ingestión directa de esta Yo sustancia. presumo de la buena fe, Mauricio, de que esto fue una imprudencia de fin de año donde se comió un buen filete de carne que estaba contaminado. Lo malo, Giovanni, es lo que dice Carlos, y es que puede haber sido de buena fe, puede haber sido un buen filete, un buen bife, pero eso no lo exime a la hora de encontrar el resultado de la boldenona, de tener que pagar las consecuencias. A mí lo que me parece insólito, no sé si Carlos tenga mejor información al respecto, es que se tarde tanto todo el proceso. Si se sabe ya en un mes, se sabe ya en un mes, pero esto puede tomar meses. Se tarda mucho y sobre todo es muy costoso. No sé si sabéis que hace unos meses Harlinson Pantano, también acusado por un positivo, no pudo defenderse en la contramuestra porque lo caro que le salía lo tenía que pagárselo él, porque al final el equipo, el UAE Team Emirates, dijo no, nosotros no te vamos a defender en esto, te vas tú solo si quieres. No tuvo la plata porque son millones de dólares para defender esto, que es lo que le tocará ahora seguramente a Farah. No sabemos si le van a dar ayuda a la federación, no sabemos esta situación. Por su lado, y eso sí que digo, por ejemplo, él es el que lo ha anunciado, no ha sido la agencia y por lo menos él, sabiendo y pretendiendo la primera notificación de esto, lo ha anunciado. También vamos a aclarar una cosa sobre la boldenona, es una sustancia para agrandar la masa corporal. De acuerdo. No se comprende tanto la ganancia que tendría un tenista en este sentido, que es Punto donde a favor no de se... Farah. Sí, Exacto. eso me parece un En argumento una importante. argumentación no entendemos cómo un tenista al final va a consumir esto porque no va a tener esa ganancia que realmente quiere. Por ahí se entiende que al final sí que sea por un consumo al final de lo que es de una carne y que esa carne, como todo hacen, pues son carnes que las ganaderías les inyectan para que al final ganen peso las vacas, que ahí sí que se entiende por... Y si por usted me dónde se permite, utiliza el déjeme darle boldenona. rápidamente un dato adicional. Yo estoy hablando esta tarde con una persona que sabe mucho acerca de estos temas porque está en la industria veterinaria y lo que tiene que ver con el ganado. Y él me dice que hay algo que se llama tiempo de retiro. Es decir, que a todo el ganado se le inyecta la boldenona con ese fin de agrandar el ganado, pero que existe algo que se llama tiempo de retiro. Es decir, 30 días tienen que pasar después de que se le inyecta la boldenona para que ese animal sea sacrificado. Pero que no todos los ganaderos lo Le cumplen. apuesto que el 90% Claro, tal vez si no lo ese haga. tiempo se Precisamente cumpliera, en- cuando usted lo consume, pues el ser humano no tendría que votar como resultado de boldenona en su Hablándote de eso, que también nuestro compañero Michael habló con el presidente de FEDEGAN, de la Federación de Ganadería, y él sí que reconoció que el 90% de las carnes en Colombia no están contaminadas. Hay que creerle o hay que no creerle. O sea, también se entiende que es el presidente del gremio y él defiende también a lo que es a su gremio. Pero al final esta es una situación bastante complicada la que hemos tenido con Robert Farah y que sobre todo tenemos varios meses por delante que no sabemos al final si va a ser positivo o no. Hay que esperar la contramuestra. Lo más lógico es que se pierda al final el resto del año. Se perderían los Olímpicos y los 4 Grand Slam. Una noticia pésima esta. Y hablamos a esta hora, Giovanni, de otro tema bien importante para el país, que tiene que ver con Rodrigo Londoño Timochenko, quien rompió su silencio tras ese plan para atentar en su contra. Lo hizo en exclusiva en el programa Al Punto, justamente con usted aquí en nuestro canal Red Más. A mí me sorprendió mucho, Paula, lo que dijo Timochenko hoy. Agradecerle a la policía y al ejército porque se fajaron en su seguridad, porque lo tuvieron enterado y porque le salvaron la vida. Textualmente es lo que ha dicho Timochenko. También dice que él no ha traicionado a las FARC, que él siente que desde donde lo ordenaron asesinar, que seguramente fue Venezuela, Iván Márquez y Alas El Paisa, lo están acusando de ello. Él dice que no, que cumplió los estatutos y lo decidió por el partido, que era hacer la paz. Esto fue lo que nos dijo Timochenko hace apenas unos minutos.
pero a mí me informaron. Rodrigo Londoño apareció por primera vez ante una cámara tras revelarse el plan para asesinarlo y que frustró la fuerza pública. Lo hizo en exclusiva para el programa Al Punto de Red Más. Yo estoy aquí frente a esta cámara gracias a la actuación profesional y eficiente de la Policía Nacional, en una acción en la cual estuvo también acompañada por unidades del Ejército. En diálogo con Giovanni Celis, director de Red Más Noticias, Timochenko afirmó que el complot para acabar con su vida fue real y no se trató de una cortina de humo, como lo señaló la oposición. Yo sé que muchos estarán esperando, incluso hasta compañeros nuestros, que yo salga en una diatriba contra el gobierno, contra las instituciones, porque se ha tratado de imponer la matriz de que esto fue una cortina de humo. Añadió que conocía del plan desde hacía mucho tiempo. Esto venía desde hace rato, yo fui informado, lo que pasa es que eso no se hace público, pero a mí me informaron desde noviembre de que existía ese plan y que los hombres encargados de ejecutarlo ya estaban ahí, que la decisión al no hacerlo en Bogotá, sino cuando yo salí a la región. Ni idea de que yo iba a salir al Quindío, lo tenía por allá en la cabeza, pero todavía necesitaba esperar si se daban las condiciones. Y narró cómo fueron los momentos previos al atentado que logró frustrar la fuerza pública. Cuando estoy aquí y me dicen, llegó la amenaza acá, se vinieron para acá, se está dando esta situación, bueno, ahí nos aguantamos, y pues los resultados que ya todos ustedes conocen, de los cuales no me quiero referir, es una situación triste, lamentable lo que ha sucedido. Pero agradeció la acción valerosa de los uniformados que lo protegieron. Esto fue un hecho cierto, esto fue cierto. Yo vi a los hombres de la policía fajándose, bueno, no al sol y al agua porque no ha llovido, pero sí al sol, al polvero de estas carreteras. Para uno decir que los altos mandos de la policía muy pendientes, altos oficiales estuvieron siempre pendientes de lo que estaba sucediendo a mi alrededor para garantizar de evitar que fuera a suceder lo que estos señores estaban buscando que sucediera. Y le pidió al gobierno y al Congreso tener el mismo compromiso de la fuerza pública con la paz. No solamente instituciones como la de la policía que se la está fajando en función de cuidarnos, necesitamos también un ejecutivo que esté dispuesto a fajarse con nosotros como firmantes de la paz por la reconciliación de los colombianos y por hacer realidad ese sueño. Necesitamos un legislativo que también se faje por la paz y saque las leyes que permitan hacer realidad eso que acordamos en La Habana. El jefe del partido FARC aseguró que no entiende por qué alias Iván Márquez y alias El Paisa ordenaron matarlo. Quería preguntarle, Rodrigo, ¿por qué alias El Paisa e Iván Márquez quieren atentar contra su vida? A la gente se le envenena, y yo no encuentro razón. Miren, que soy un traidor, yo digo que traicioné. Este es un acuerdo donde el mismo Iván Márquez, hay que escuchar el discurso de Iván Márquez, que lo tengo grabado en la 10ª conferencia. La gente levantó la mano, aprobó. Yo lo que he estado dándole ese cumplimiento a un mandato que me dio el colectivo, sobre la base de las circunstancias y condiciones que hay. Volver a la guerra no tiene sentido. Por último, Londoño le pidió a los diferentes sectores políticos dejar a un lado los odios y las diferencias y trabajar en pro de la reconciliación. Esta ruptura, Mauricio, entre quienes hoy conforman el partido político de la FARC y quienes hoy conforman la disidencia de las FARC, pues ya está empezando a mostrar sus verdaderos dientes. Nosotros hablábamos en Red Más Conexión en las últimas horas con Ariel Ávila, que usted sabe que ha estudiado muy de cerca todo este tema, y él nos decía, mire, a Rodrigo Londoño lo consideran quienes hoy están en las disidencias, es decir, Iván Márquez, El Paisa y demás, como un traidor por haber entregado las armas. El móvil aquí fue la venganza. Paula, cuando empezó, después de la firma del proceso de paz, el lamentable y lento y gradual asesinato de exdesmovilizados de las FARC, empezaron todos los distintos rumores, que serían fuerzas del Estado, que serían fuerzas paramilitares, que serían grupos de derecha. Y por ahí empezó a surgir la hipótesis según la cual eran las mismas FARC que no se habían desmovilizado, miembros de las FARC que no se desmovilizaron, los que estarían asesinando a sus propios compañeros. Y a todo el mundo le pareció que esa era la versión más traída de los cabellos, que ese era un invento de la derecha, que ese era un invento absolutamente infame. Meses después, el mismo Rodrigo Londoño, a quien ven ustedes en la imagen y quien es el objeto de esta nota y de este episodio, él mismo dijo: a nuestros compañeros de las FARC, los están matando los disidentes de las FARC.
Ya ante semejantes palabras, el país empezó a creer. Y ojo que estamos hablando de más de 150 miembros de las FARC que se han desmovilizado y que han sido asesinados. Rodrigo Londoño había dicho, la mayoría de ellos son asesinados por las disidencias de las FARC. Por venganzas, por envidias, por tratar de recuperar cosas que no tenían, pero sobre todo ese factor venganza es uno de los principales. Ahora viene este episodio que desde diciembre había sido identificado por las autoridades, había sido identificado por la Unidad Nacional de Protección. La misma Unidad Nacional de Protección y la policía le habían informado a Rodrigo Londoño de estos planes. Y viene este intento de atentado que es desactivado por la fuerza pública y que es desactivado por la policía al dar de baja a alias Wambi y alias Conejo. Ojo que alias Conejo me voy a referir a él en un momento porque es una figura muy delicada. Alias Wambi y alias Conejo. El hecho de que exista esa guerra intestina entre las disidencias de las FARC que tratan de cobrar venganza de un hecho que además, pues vaya usted a saber por qué hay que vengarse de eso, si fue decidido por el pleno de las FARC, como lo acaba de decir el mismo Rodrigo Londoño, pero que incluso involucró a Jesús Santrich, involucró a alias El Paisa, involucró a el mismo Iván Márquez, es decir, ellos estuvieron de ese lado. ¿Dónde está la traición? Bueno, son las reglas de ellos, son las interpretaciones de ellos. Yo como poner a dictarles cátedra de qué es traición y qué no es traición. Pero la sana lógica sí dice, si aquí alguien faltó a su palabra en un momento dado, son los disidentes y no quienes en su momento firmaron el acuerdo de paz y se desmovilizaron. Es muy delicado que estén planteando las disidencias que quienes están dentro del acuerdo son traidores y son objetivos militares. Y es delicado porque no estamos hablando de Rodrigo Londoño y 4 más, estamos hablando de más de 6.000 hombres, estamos hablando de más de 6.000 personas que con sus familias están adelantando lentamente, con dificultad, con esfuerzo, dificultad institucional, personal, colectiva, una vida distinta, inventándose una vida en la paz, creyendo en un país sin armas, creyendo en un futuro distinto. Ahora resulta que para las disidencias esos más de 6.000 hombres son traidores y son objetivos militares. Bueno, vean ustedes lo que hay por ahí. Les decía que este señor alias Conejo es importante. ¿Por qué? Alias Conejo estaba dentro de la Unidad Nacional de Protección, es decir, el enemigo metido dentro de la misma cama que está vigilando a los desmovilizados de las FARC. Acuérdense ustedes que la Unidad Nacional de Protección tiene unos agentes que cuidan a los que son potencialmente víctimas o están en peligro desde el punto de vista político, de orden público y demás, pero para los exmiembros de las FARC son los mismos exmiembros de las FARC los que los terminan cuidando. Eso es parte del acuerdo. Y este señor alias Conejo estaba dentro de los equipos de protección de la Unidad Nacional de Protección. Es decir, quienes los están cuidando son los mismos que están tratando de atentar contra sus vidas. Y un último punto. Reconocimientos para Rodrigo Londoño, que reconoce a su vez algo que poca gente creyó que le iba a oír decir, y es agradecimientos al ejército y a la policía. Pero reconocimientos muy serios al gobierno también. Y reconocimientos al gobierno porque el gobierno ha sido tildado, y en muchas cosas ha actuado de tal manera, en otras no, como un enemigo del proceso de paz, como un enemigo de la consolidación de la paz. Y por favor, que a estas alturas alguien diga que este gobierno está actuando como enemigo de la consolidación de la paz, cuando el general Ateortúa, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y el director de la Unidad Nacional de Protección se encargan de ir donde Rodrigo Londoño, explicarle cómo fueron los planes y dar de baja a 2 personas que pretendían atentar contra él, lo fácil que habría sido dejar que atentaran contra él y después decir, no, es que esto se fregó, los de las FARC son un desastre, ellos mismos se matan entre ellos, acabemos con todo hasta con la JEP. Habría sido facilísimo y el gobierno los defiende. Hay que darle crédito al gobierno y me parece un poquito mezquina la posición de algunas personas que han dicho, no, es que estos son cuentos del gobierno para tratar de bajarle el volumen a las chuzadas. Las chuzadas son gravísimas y vamos a tratar de registrar hasta el final sus implicaciones, pero hay que reconocerle al gobierno que este es un acto de lealtad y un acto de compromiso con la consolidación de la paz, con todas sus limitaciones y todos los pasos en falsos que da el gobierno, pero que esto es importante, es muy importante. Es muy importante y yo en lo personal sí le digo, Mauricio, me sorprendió mucho y gratamente porque no pensé nunca escuchar
al excomandante de las FARC, agradecerle a la Policía Nacional y al Ejército Nacional porque le salvaron la vida. Así es. Es una frase muy importante, me parece que es histórica. Eso es lo que es la paz. Así es. Ahí pudimos hablar hoy con Rodrigo Londoño gracias a la gestión de nuestro compañero Michael Buitrago, que ya hace un tiempo venía gestionando esta entrevista a propósito de lo que sucedió. La ONU alertó por la muerte de líderes sociales. Según los registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado y hay en proceso de verificación 13 casos adicionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que esta terrible tendencia, como cita en su comunicado, sigue presentándose a inicios de 2020. El gobierno aseguró que la escalada de violencia es por la disputa territorial, por el narcotráfico y por eso sigue adelante con la protección, por ejemplo, de organismos como la UNP. Bueno, la Unidad Nacional de Protección el año pasado cerró con una cerca de 40% de incremento de protección a líderes sociales. Más del 50% de los protegidos en el país tienen la característica de líder social. Los análisis que se hacen se derivan de las alertas tempranas o de los anuncios de manera individual. Y es cada vez más preocupante la situación de los líderes sociales. En lo que va de 2019 han sido asesinados 14 líderes, uno cada día del año. La última víctima fue Jorge Luis Betancur Ortega, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento de San Francisco del Rayo. Esto es en el municipio de Montelíbano, en Córdoba. Hombres armados llegaron hasta la casa en donde vivía con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Según el gobernador del departamento, tan solo en Córdoba 270 líderes están amenazados. Bueno, Paula, ¿cómo es la historia que hay un grupo de terroristas internacionales? No sabemos si son de ascendente de pronto de Medio Oriente o no, que ya tienen cédula colombiana. Pues mire, hasta ahí va la denuncia. Todo esto se desprende de esa investigación donde supuestamente el registrador de Ciénaga Magdalena habría sido destituido por haber presuntamente expedido este tipo de documentos, pasaportes falsos a terroristas que estarían vinculados con acciones de este tipo ilegal a nivel internacional. Eduardo Noguera Dangón, como registrador de Ciénaga Magdalena, habría expedido más de 500 registros civiles falsos, algunos para ciudadanos iraquíes, venezolanos y cubanos, motivo por el cual fue apartado del cargo. Las investigaciones que tiene actualmente en la Fiscalía, me comentan los delegados, son situaciones relacionadas con el tema de la falsificación presunta de registros civiles para extranjeros para obtener ilegal y irregularmente la ciudadanía. La investigación fue apoyada por Migración Colombia y la Embajada de Estados Unidos porque supuestamente estos extranjeros tenían vínculos con grupos terroristas internacionales como Al-Qaeda. Fue que dentro de esos registros civiles que presuntamente se falsificaron para obtener luego la cédula y el pasaporte, la Embajada Americana reportó que dentro de esas habían personas vinculadas al terrorismo internacional. Entonces fue una denuncia que hizo la propia Embajada Americana. Una fuente de Migración Colombia le confirmó a Red Más Noticias que estos extranjeros, al parecer, ingresaban ilegalmente a Colombia por la frontera con Venezuela, viajaban hasta Ciénaga y con 2 testigos falsos les expedían un registro civil extemporáneo. Luego tramitaban la cédula y pasaporte colombiano para finalmente pedir la visa de Estados Unidos. Hablemos del tema Uber, que también está candente por estos días. Plataformas de transporte compartido como Didi, Bit, Cabify y por supuesto Uber se han manifestado por el anuncio del plan de trabajo del gobierno para lograr regular este tipo de servicios. Las plataformas se han puesto a disposición del gobierno. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en entrevista para Red Más Conexión, se refirió a las distintas mesas de trabajo que ha venido desarrollando con actores del sector transporte para definir los términos de prestación del servicio. Mesas que también se desarrollarán para la regulación de plataformas como Uber. La decisión de Uber solo afecta a Uber, a esa empresa en particular, porque es producto de una demanda de un particular contra otro particular por actos de competencia desleal. Y el gobierno nacional lo que ha dicho, y como usted muy bien lo sabe, ese debate del servicio público a través de un vehículo lo tenemos que dar en el Congreso. Además aseguró que el gobierno no está en contra de las plataformas tecnológicas, sino que se deben igualar las reglas del juego.
En enero nos sentábamos a retomar mesas de trabajo con todos los actores para dar la discusión de cómo garantizar lo importante, que era la seguridad en la prestación del servicio y la calidad en el servicio, exigiendo y equilibrando unas reglas del juego de manera que todos los actores estén sometidos a las mismas obligaciones. Frente a los anuncios del gobierno de buscar regular esas plataformas de movilidad colaborativa, Uber se pronunció. La opción planteada por el gobierno nacional, si bien es un primer esfuerzo para reglamentar, no es una solución para Uber ya. Uber resalta que si bien es un primer esfuerzo, el tiempo establecido no les permitirá hacer parte del proceso con la aplicación activa, como la de otras plataformas, por la decisión de la SIC. Invitamos al gobierno nacional a evaluar las opciones presentadas para garantizar un mecanismo urgente que le permita a la compañía participar en las mesas anunciadas. Otras plataformas como Didi, Fit y Cabify también se han pronunciado aplaudiendo la iniciativa y se pusieron a disposición del gobierno. Mauricio Toro, ponente del proyecto de ley presentado ante el Congreso en noviembre pasado, con el que se busca sentar bases para regular las plataformas de transporte en el país, habló con Red Más Noticias sobre el anuncio del gobierno. Es muy positivo para poder avanzar en una reglamentación inteligente, moderna y que responda a esos retos. Este proyecto de ley lo que busca es equilibrar la cancha entre plataformas y taxis amarillos. El líder de los taxistas, Hugo Espina, manifestó que el gremio se encuentra sorprendido ante el anuncio del gobierno. Nosotros le exigimos al gobierno nacional y le exigimos al nuevo secretario de Movilidad que ponga las acciones penales correspondientes del caso. Y el único que homologa vehículos en Colombia para prestar servicio público de pasajeros en Colombia es el Ministerio de Transportes. Por eso rechazamos que el gobierno nacional apoye esta iniciativa de las plataformas tecnológicas. Algunos países de la región que regularon a Uber son México, cuando el país azteca en 2015 impuso una cuota de 1.5% de cada viaje destinada a mejoras tanto del servicio de taxis como para la malla vial. Estados Unidos, país de origen de la multinacional, permite a cada estado imponer sus propias reglas de operación. Brasil reglamentó este tipo de plataformas en 2017, determinando pagos tributarios y la inscripción de conductores al sistema público de pensiones. En Panamá, el servicio se legalizó mediante una resolución para operar. Este tema sigue y tendrá desarrollo. Vamos a ver si de aquí a junio ya está reglamentado eso. Oiga, Pablo, ¿usted se acuerda del tristemente célebre en redes sociales ya taxista que se puso a insultar a las mujeres y a quienes conducían Uber en un tono sarcástico, irrespetuoso, rayando con lo vulgar? Por supuesto que me acuerdo, Giovanni, cómo olvidarlo, no merece vitrina, como ya lo decía Mauricio, pero hoy estamos hablando aquí de él porque el asunto no se quedó allí. Resulta que varias mujeres usuarias del servicio de taxi lo señalan a él, a este hombre, de acoso sexual. Por ponerse de chistosito, probablemente puede terminar en la cárcel. Vamos a ver un momento con la nota. Él se puso a hacer ese chistecito en las redes sociales y resulta que le salieron estas denuncias de supuestamente acoso sexual. Bueno, pues ellas ya dieron la cara, incluso la Secretaría de la Mujer se metió en este caso, la alcaldesa Claudia López también se metió en este caso y es muy probable que le armen un proceso. Él ya salió ya en otro tono, ya bajándole la temperatura del susto, algo asustado, a decir que no tiene nada que ver. Veamos la nota. Señoras que manejan Uber, como empleadas domésticas están recibiendo, para lavar, para planchar, están recibiendo, o sea, trabajo sí hay. Para lavar ropa, para cocinar. Cuando los ciudadanos no terminaban de indignarse por las declaraciones de este líder de taxistas de Bogotá, nuevos atropellos contra las mujeres salieron a flote, esta vez por parte de usuarias de taxi que lo identificaron por sus polémicos videos y recordaron que estuvo tras agresiones en su contra. Así lo contó a Red Más Noticias una mujer que, al reconocerlo, decidió adelantar las denuncias por el caso por acoso sexual que habría cometido Contreras en una noche capitalina. El señor empieza a hacerme preguntas de mi vida personal y sexual. Él se voltea, o sea, él detiene el carro, se voltea y me coge la mano y me dice, e insiste en preguntarme sobre mi vida personal y demás. Según la mujer, no contento con tocar su mano, el taxista le tocó otras partes del cuerpo y además le hizo comentarios obscenos. Cuando me pide el número de teléfono, me coge la pierna, ¿sí? Entonces me dice, bueno, ahora pues quiero que me des un número de teléfono, no sé qué, entonces yo ahí me asusto y le digo, mire, señora, no están las mujeres y ya me estoy sintiendo muy incómoda, hágame el favor, y me dice cuánto le debo. Según el relato, la mujer también intentó librarse de Freddy Contreras diciéndole que era lesbiana. Que excelente, que le encantan las muchachas lesbianas, que la ha hecho trigo toda su vida, que nosotras somos geniales, que bueno.
sea, un poco de comentarios totalmente obscenos. El taxista Contreras no solo le restó importancia a estas nuevas declaraciones en su contra, sino que además se ratificó en las más recientes palabras que emitió contra las mujeres. O sea, ahí sí lo miran como el tipo que maltrata a una mujer. No, sean estúpidos esos. Traen, hagan algo legal. La propia alcaldesa de Bogotá se manifestó. Yo creo que nadie que se exprese de esa manera irrespetuosa y machista sobre las mujeres merece autollamarse líder de nada. O sea, no solo amenazan a las mujeres, sino que además amenazan a la ciudad y así dicen llamarse líderes. Ese no es el tipo de liderazgo. La Secretaría de la Mujer y la Consejería Presidencial en la materia aseguraron estar abiertas para colaborar a las mujeres que decidan adelantar denuncias. Argumentos nulos, personaje nefasto. En eso creo que estamos absolutamente claros todos quienes consideramos seres humanos decentes y no como aptos para vivir en sociedad. Lo importante aquí, Mauricio, es qué hay que hacer para que estas denuncias de estas mujeres que lo señalan como un acosador pues surtan el efecto de la ley que deberían surtir. No podemos tener a un conductor de taxi, a un conductor de servicio público, llámese del transporte que usted quiera, que sea un abusador de mujeres. Paula, de este señor, que lo decíamos comenzando el noticiero, pues qué pereza hablar de él, porque sí, es una figura es altísimo, ya de entrada. nefasta que lo que quiere es darse pantalla. Pues toca darle pantalla por una sencilla razón, porque se está volviendo un factor que está haciéndole un daño profundísimo al gremio de los taxistas. Sí. Todos sabemos que la opinión pública aquí está evaluando si está a favor o está en contra de Uber, o en favor de los taxistas, o en contra de Uber, o lo que ustedes quieran. Y en ese pulso de la opinión pública, una figura como esta termina siendo nefasta en el momento más complicado de este debate. Le conocíamos ciertos comportamientos exóticos. Por allá hace 6 o 7 años, ustedes ven algunas imágenes de esa época, cuando él en protesta porque había inseguridad contra los taxistas, ahí lo están viendo, o en protesta porque la policía lo estaba persiguiendo, se amarró o se encadenó de una estación de Transmilenio por una parte, por otra parte intentó crucificarse en una ocasión y no lo dejaron crucificarse, es decir, una figura polémica, activista y demás. Ahí estaba lo exótico. Después vinieron actos que empezaron a rayar con la ilegalidad. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en un momento en que él anunció que Bogotá iba a ser un objetivo militar el día antes de un paro de transporte. Bogotá, un objetivo militar anunciado por él. Vaya usted a imaginarse, o recuerden ustedes, vayan ustedes a recordar lo que eso significó desde la perspectiva de lo que iba a suceder el día del paro de transporte. O el día en que, habiendo un concierto de Stereo Picnic, con la inmensa cantidad de gente que va y asiste a Stereo Picnic, él con unos compañeros decidieron bloquear la vía para tratar de detener a todo aquel que llegara en Uber al concierto, armando un zaperoco y un despelote monumental. O en esa época en que empezó a tratar con unos compañeros también, parando carros de encontrar posibles agresores que estaban generando inseguridad entre los taxistas. Todas esas actividades rayando en la ilegalidad. Pero esto ya es la etapa. Después de los comentarios sexistas, machistas y absurdos que planteó en su video, le aparecen el caso de una excompañera sentimental a quien él o su hermano, porque hoy sacó él mismo la defensa diciendo no fui yo, fue mi hermano, la golpearon directamente. Y el caso de 2 pasajeras que para qué les voy a repetir, la que se defendió tratando de decir que era homosexual y no le gustaban los hombres, y él diciendo sí, pero a mí me encantan los tríos con lesbianas y cosas de ese estilo. Ese personaje termina siendo la figura visible de los taxistas en medio de esta coyuntura. Un tipo sexista, discriminador, agresor de su expareja o hermano, o con su hermano agresor de su expareja, y en todo esto con absoluto cinismo. ¿Qué estarán pensando los taxistas? Que en este momento necesitan por lo menos una unidad de cuerpo y por lo menos una defensa en medio de esta gran oleada de opinión pública que se les ha ido encima después del anuncio de que Uber se va, cuando aparecen personajes como estos, como este que están viendo ustedes en la pantalla, siendo sus principales representantes. La Procuraduría General le solicitó a la policía que suspenda el uso de la escopeta calibre 12. Esa escopeta es usada para disolver disturbios por parte del SMAT y esa fue la que utilizaron en el caso infortunadísimo del joven Dylan Cruz. Dice el órgano de control que se debe hacer de manera inmediata ya que no hay capacitación para los miembros de la unidad sobre el manejo adecuado del arma. Esta solicitud se hace en desarrollo de la investigación por la muerte del joven Dylan, quien fue impactado durante una manifestación del 23 de noviembre en el centro de Bogotá y falleció días después.
El presidente de la Sala Primera de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, entregó al fiscal general las evidencias de lo que serían 2 micrófonos que permanecían ocultos en la corporación judicial y con los que supuestamente podrían haber sido escuchados varios magistrados. Hoy los altos funcionarios sostuvieron una reunión en la que se puso en conocimiento directo del fiscal general la situación en la que fue encontrado un micrófono en el despacho del magistrado César Reyes el pasado 19 de diciembre. Los jueces, innegablemente, ante cualquier situación en la que eventualmente pudieran ser rastreados, monitoreados, interceptados o seguidos, pues se deben alertar, se deben alarmar. En la misma reunión se notificó al fiscal que el día de ayer se encontró lo que al parecer es otro micrófono en el despacho del magistrado auxiliar de César Reyes. Las evidencias fueron recopiladas por Policía Judicial y puestas hoy a disposición de la Fiscalía. Vamos a hacer unas labores previas de verificación, la naturaleza de los elementos que han sido hallados y con fundamento en eso se mirará la eventual existencia de alguna conducta irregular. El fiscal Espitia informó que se dispuso de tecnología de última generación para verificar los teléfonos de los magistrados, sus residencias y hasta con cámaras térmicas sus vehículos. Una videocámara para termografía, con eso está haciendo un barrido en todas las instalaciones de la sala de instrucción. También lo haremos en un momento determinado a solicitud del señor presidente de la sala en los lugares, particularmente en las residencias de los señores magistrados de la sala de instrucción. También hay un analizador de comunicaciones que nos permite determinar si existen algunos elementos activos a través de los cuales se pueda presentar una eventual escucha de conversaciones. De acuerdo con información oficial, la inspección que se realizó en el Cantón Militar de Inteligencia en Facatativá tiene doble reserva judicial por disposición de ley. Sin embargo, se confirmó que hasta el momento los hallazgos no han arrojado ningún resultado concluyente. Mientras tanto, en la Fiscalía se prepara un operativo en contra de por lo menos 7 personas, entre ellos funcionarios de esa entidad que estarían vinculados también con chuzadas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó de atropellada la licitación de la troncal de Transmilenio por la avenida 68 que fue iniciada por la administración Peñalosa. Aunque no anunció su suspensión, dijo que va a esperar el estudio de viabilidad para hacer la vía alimentadora del metro por el occidente de la capital. Por primera vez desde su posesión, la alcaldesa Claudia López miró el espejo retrovisor. El tema que generó la polémica fue la troncal de Transmilenio por la 68. La alcaldía decidió abrir de manera atropellada, en mi opinión, la licitación de la troncal de la 68. Una licitación que se ha hecho en menos de 2 meses, en tiempos muy apretados, en mi opinión atropellados. El 30 de diciembre pasado estaban recibiendo propuestas y evaluándolas, mientras todos estábamos celebrando el Año Nuevo. No es la manera más garantista de hacer una licitación. Y esta administración no llegó para servir de firmón de contratos que no ha estructurado. López volvió a insistir en que es partidaria de un sistema férreo, pero que esperará los resultados de un análisis de viabilidad sobre el tema. Y el día de mañana, en las horas de la tarde, tenemos una reunión en el despacho de la señora ministra de Transporte para que nos entreguen los estudios, los resultados de los estudios que yo solicité sobre el nuevo sistema de transporte masivo de Bogotá, que nos debe informar sobre si efectivamente el corredor de la 68 es el corredor más importante sobre el occidente o no. La 68 será vital para la primera línea del metro, pues alimentará al sistema. La troncal irá de la autopista sur a la calle 100, tendrá 20 estaciones y estará lista en 5 años aproximadamente. Sería adjudicada este 23 de enero. Y mucha atención que nuestra cédula de ciudadanía será actualizada ahora con un componente digital. Así lo anunció el registrador nacional Alexander Vega. El funcionario explicó que el nuevo documento tendrá un chip digital en el que podrán incluirse la historia clínica y otros datos biográficos de la persona y también podrá descargarse en el celular y tendrá validez ante las autoridades. Eso sí, tenga en cuenta, no se va a anular ninguna de las cédulas existentes. La que usted tiene en este momento no se va a anular. Simplemente, quien quiera cambiar su cédula puede solicitar un duplicado del nuevo documento que saldrá con las nuevas especificaciones. Se prevé que esta actualización se dé en el primer trimestre de este año.
Uno creía cuando sacó esta cédula que ya con esto, con esta bandita, Mauricio, que era suficiente y que ya aquí iba toda la información. Pues no, como la tecnología va avanzando, ahora hay un chip. El lío es donde se pierde esa cédula, ¿no? Claro, porque si hay manera de leer los chips, que yo creo que hay manera de leer los chips, porque hay manera de hacer los chips, todo, obvio. de hacerlos, pero además de desencriptar el WhatsApp, mejor dicho, absolutamente todo se hace en este país. Si le leen a uno el chip, ahí va parte de la hoja de vida de uno, va parte de la historia de uno, y ya no se tratará solo de decir, yo me llamo Mauricio Reina y voy a hacer una transacción, sino que además tengo tal pasado, tengo tal cosa, mejor dicho, queda uno expuesto por completo a la criminalidad. Pero bueno, son los manes de la tecnología, y habrá, manes no me refiero a hombres en inglés, sino los manes de la tecnología, y habrá que ver estos avances. Sí, porque hay unos manes que también le roban a uno la cédula. Que también son de la Y tecnología. además decía Giovanni, no es obligatorio cambiarla, pero uno dice, bueno, chévere que tenga esa tecnología, pero la pereza de ir a hacer la vuelta si no es necesario. Lo que me asusto es que se me pierda la cédula, que la roben a uno. Sí. Y esa es la pregunta del día. Le vamos a preguntar a usted, ¿está de acuerdo con la expedición de una nueva cédula digital para los colombianos? Déjenos saber sus opiniones en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. La NATO de Cartagena se pronunció sobre los accidentes marítimos que se han presentado en los últimos días. Propuso crear una política de construcción, sostenibilidad y planificación a largo plazo para organizar el turismo en esta zona del país, así como el cierre temporal, escuchen esto, de Playa Blanca en Barú. Es un urgente llamado tanto para autoridades como para todos los actores del turismo a que prioricemos la búsqueda de soluciones contundentes a esta problemática. Asimismo, es importante que iniciemos la construcción de una política turística sostenible y que nos permita tener una planificación a largo plazo en donde la prioridad sea, entre otros, la conservación y la recuperación de los recursos naturales. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $64.40 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.14. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,08% a 1.653 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.278 pesos con 83 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.659 pesos con 15 centavos. Las cifras son los 14,8 millones de sacos de producción de café en 2019 en Colombia. Representa un aumento de 9% frente a 2018. Bueno, ya a esta hora recibimos en Red Más Noticias y queremos saludar a nuestro compañero y periodista Pirri. Él sabe cuánto lo queremos, él sabe cuánto lo hemos extrañado, él sabe que lo acompañamos siempre de corazón. Hola Pirri, feliz 2020. Hola Giovanni, buenas noches. Muy feliz de estar aquí en mi casa, en Red Más, y feliz de estar con ustedes, Red Más Noticias. Pirri, teníamos muchas ganas de saludarlo, de compartir con ustedes y con los televidentes, pues lo que tiene que ver con su vida. Por eso le queremos preguntar de esos proyectos que vienen para este 2020. ¿Qué vamos a ver en el programa El Efecto Pirri? Bueno, tengo muchos proyectos, la mayoría tienen que ver con el medio ambiente. Voy a terminar un documental que estoy haciendo sobre malpelo y la cacería ilegal y matanza de tiburones en nuestro Pacífico, pero también voy a hacer un documental sobre mantarrayas gigantes, tiburones blancos y otras especies pelágicas en Baja California. Voy para Filipinas en el segundo semestre, voy a Noruega a bucear con las ballenas asesinas, las orcas, que no son asesinas. Y en fin, todo como para tratar de que la gente sienta más cercana el medio ambiente que tanto nos necesita en este momento. Y sobre todo muchas historias de conservación, humanas, etcétera, acá en Colombia, que también las hay y que son maravillosas y que deben ser las que tienen más protagonismo dentro de mi espacio, El Efecto Pirri. Pirri, escucharlo de nuevo, que haya vuelto con todas las pilas puestas, y ya lo escucha Paula, tiburones blancos, volcanes, no, riesgo, peligro, locas, no le tiene nada. Alegría, Pirri, qué bueno que estés con nosotros.